Seguramente lo que estás a punto de escuchar jamás había pasado por tu cabeza, pero tú formas parte del comercio electrónico, también conocido como e-commerce. Y te voy a decir por qué. En el momento en el que tú ofreces o adquieres un producto o servicio por internet, y ojo, no precisamente tienes que completar el proceso de compra, no. Simple y sencillamente, si a ti te interesa algún producto en alguna red social de estas y pides la más mínima información, tales como el precio, ¿qué crees? Ya formas parte de la nueva modalidad de comercio de la actualidad, y esto como respuesta que los emprendedores tuvieron a la pandemia que está azotando al mundo entero. Y esto trajo consigo más aspectos positivos que negativos. Sí, es cierto que nadie estaba preparado ni esperaba un confinamiento tan largo. Y también es cierto que la pandemia llevó a la quiebra a miles de emprendimientos que acababan de empezar. Pero lo cierto es que el mundo de los negocios es bastante inestable. Por eso, el deber de cada emprendedor es adaptarse ante cualquier contingencia que podría presentarse. Con esto me refiero a que deben soportar el dolor de ver que las cosas no están saliendo como deberían. Simplemente adaptarse y aguantar. Adaptarse y aguantar. El aspecto positivo que trajo consigo el COVID-19 a los emprendedores fue precisamente eso: voltear a ver al mundo digital, mejor conocido como e-commerce. Esto se traduce en darle al emprendedor un respiro al momento de estar armando su costo de inversión, ya que por norma y seguridad los gobiernos le impusieron límites a negocios físicos. Esto le dio la libertad a los emprendedores de no considerar algunos gastos, tales como la renta del establecimiento, la compra de anaqueles para exhibir sus productos, el pago de nómina de sus trabajadores y el pago más fuerte, que es la licencia y permiso para la libre venta de sus productos físicamente, ya que generalmente estos gastos son los más grandes y limitan mucho la implementación del modelo de negocios. Y por último, para la parte del comprador también trajo aspectos positivos, ya que puede hacer la compra en el momento y hora que él decida, y generalmente la entrega es dentro de las primeras 24 horas. Y por último, en estos tiempos de pandemia, puede hacerse la compra desde la comodidad y seguridad de su casa.